Hey, bienvenidos una vez más a Grace Church en español. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Gerson López y tengo el placer de ser parte del equipo pastoral de la iglesia. Y el día de hoy tengo el placer de poder abrir las escrituras con ustedes, poder ver lo que Dios tiene para todos nosotros. Por las últimas semanas hemos estado en la serie de Creados. La semana pasada fue la última semana en que estuvimos con esa serie. El día de hoy tengo el placer de poder abrir con la serie de Nehemías. Y como título tenemos Celo por el Imperio. Esa es la idea general que queremos llevar a través de todo el libro de Nehemías. Entonces, antes de comenzar, quiero que me acompañen en oración para la enseñanza del día de hoy y también para la serie completa que Dios esté con nosotros. Entonces oremos. Padre, te agradecemos por un día más, la bendición de poder estar reunidos el día de hoy, el poder abrir las escrituras y ver lo que tú tienes para nosotros. Padre, pedimos que seas tú el que nos dirijas a través de tu palabra, que el día de hoy seas tú el que hables, el día de hoy seas tú el que te estés con nosotros, te glorificas a través de tu palabra. Y ponemos tanto esta enseñanza como la serie completa en tus manos. No queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestros propios pensamientos, sino queremos que seas tú el que te reveles a través de tu palabra. Te amamos en Cristo Jesús. Amén. Uno de los valores fundamentales de la iglesia es ser bíblicamente orientados. Eso significa que queremos ser definidos y dirigidos por las Escrituras. Es lo que queremos hacer. Queremos que las escrituras sean los que nos guíen a tomar las decisiones individuales, como padres, como madres, como ciudadanos, en cualquier momento, que sean escrituras que nos sigan empujando a hacer lo correcto delante de Dios. Y con el libro de Nehemías es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que sea Dios a través de su palabra que pueda enseñarnos. A través de la vida de Nehemías es lo que él hizo como líder, lo que Dios trabaja a través de este personaje y cómo podemos aprender de él. Entonces, para comenzar, quiero abrir con un poco de historia, para que podamos tener un poco de contexto de lo que está pasando, dónde estamos con Nehemías en este momento en la historia, para que el resto de la historia pueda tener un poco más de contexto y podamos entender un poco mejor lo que pasa en todo este libro de Nehemías. Entonces, vamos a comenzar un poco. Vamos a ir al año 607 y vamos a encontrar al profeta Jeremías. Y es ahí donde Dios da una profecía a través del profeta, donde este pueblo va a estar en cautiverio por 70 años. Entonces, si ustedes están familiarizados con Jeremías 29:11, donde dice, tengo pensamientos de bien y no de mal. Ese versículo es el versículo 11. En el versículo 10, un versículo antes de llegar ahí, Dios le está dando la profecía a Jeremías que su pueblo va a estar en cautiverio por 70 años antes de que puedan ver las bendiciones de Dios. Pero en el año 587, antes de Cristo, acá estamos antes de Cristo en todo lo que estamos haciendo acá, antes de Cristo vamos a encontrar al rey Nabucodonosor, que con el imperio babilónico viene y conquista Jerusalén, destruye toda la ciudad, saquea el templo, destruye los muros, los quema. Muy importante para el resto del libro de Nehemías. Y se lleva a los ciudadanos más distinguidos de Jerusalén. Es ahí donde encontramos a Daniel, a Sadrach, a Mesach, a Abednego. Esos personajes tan queridos los encontramos exactamente en este periodo de tiempo, donde Babilonia está conquistando a Jerusalén y se los lleva a vivir en el exilio. Pasan muchas décadas de que pasan en el exilio, cuando empiezan a ver un poco de algo, empieza a cambiar. En el año 539 antes de Cristo, viene el rey Ciro del imperio persa, viene y derrota al imperio de Babilonia. Ciro es un poco más relajado. Él dice, todos nos podemos llevar bien. ¿Por qué ustedes no regresan a sus tierras y van y reconstruyen su templo para que adoren a su Dios?
Y es lo que pasa. En el año 537 más o menos, regresan, el pueblo puede regresar del exilio a Jerusalén. Y es exactamente 70 años como profetizó Jeremías. Pero viene en el año 470, en el año 470 antes de Cristo, aparece Esther, en el libro de Esther. En el año 458 aparece Esdras, que es un sacerdote, que viene y lleva a cabo, se le pone como el liderazgo para reconstruir el templo y poder traer nuevamente las leyes de Dios. Años después, en el año 445, aparece Nehemías. Acá donde estamos en la historia. Entonces, si muchas veces se han preguntado cómo a muchos de nuestros personajes queridos entre la Biblia, Daniel, Jeremías, Esther, Esdras, cómo caben en la historia, es acá, en este periodo de unos 150 años donde está pasando todo esto al pueblo de Israel. Y acá en el 445 antes de Cristo está Nehemías y vamos a ver cómo comienza todo eso. ¿Dónde estamos ahorita? Estamos bajo el imperio persa, regresando del exilio, tratando de reconstruir la ciudad. Y comenzamos con el versículo 1 que dice: estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acarías. Simplemente eso para que tengamos un poco de referencia. El libro de Esdras con el de Nehemías originalmente era un solo libro, el libro de Esdras. Entonces uno puede leer ambos libros como un solo libro. Modernamente lo tenemos separados entre el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Son las memorias de Nehemías de ahorita. Y dice, a fines del otoño, en el mes de Quisleo, del año 20 del reinado de Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. En la fortaleza de Susa. Entonces, encontramos que están en el mes de Quisleo, que significa que están alrededor del mes entre mediados de noviembre, mediados de diciembre. Ya Artajerjes lleva 20 años de reinado y en este momento están en Susa. Solo para que tengamos una idea de lo que está pasando acá. Entonces, encontramos que Babilonia se encuentra acá. Susa, en este momento donde están Nehemías, está en la fortaleza de Susa. Y es porque ese es donde pasaban, el rey pasaba su tiempo de invierno. Es la casa de invierno. Es como cuando la gente que tiene mucha plata y puede vivir en Nueva York, pero cuando se pone frío en el norte, van a Florida a un tiempo más cálido. Es lo que pasa acá. Vienen y se mueven a Susa. Cuando no están en Susa, se mueven a Bactana, y de Bactana a Babilonia. Cada temporada tiene su lugar donde vivir. Entonces, esto es, para este momento, toda esta área, Persia la tiene conquistada, toda esta área, hasta llegar como por acá. Toda esta área, Persia la tiene como su dominio. En este lado encontramos a Jerusalén. Y es acá donde encontramos donde están ubicados en este momento. Solo para que tengamos una idea, cuando nos imaginamos esos tiempos, pensamos unos pueblitos, pero en realidad la fortaleza de Susa era muy desarrollada. Eso significa que Nehemías en este momento está muy cómodo. Está con el rey, está en el tiempo donde tiene que estar para el tiempo de invierno. Está en un clima cálido, con todo a su alrededor, todo lo que él podía querer, viviendo en una ciudad desarrollada con el rey. Él está muy, muy, muy cómodo en este momento de la historia. Y venimos en el versículo 2 y dice: Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos de los hombres que acaban de llegar de Judá. Le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Yo me imagino, es como cuando uno pasa mucho tiempo fuera de su país, ya después de varios años de no poder haber escuchado nada, y por fin llega un familiar, un amigo a visitarlo, y uno dice: hey, ¿cómo ha estado? ¿Cómo está el amigo, los amigos? ¿Cómo están las personas en el barrio? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está el país? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros países? Y esa es la emoción que creo que Nehemías quiere escuchar. Cómo los exiliados por fin están llegando a Jerusalén. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado?
Lo más seguro, Nehemías nunca había estado en Jerusalén, no conocía cómo estaba ahí, creo que él había nacido en cautiverio. Y vemos que en el versículo 3 dice, me dijeron, le dan una malas noticias, me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Entonces, para el día de hoy, cuando escuchamos que las murallas estaban derrotadas y las puertas fueron quemadas, no tiene mucho sentido. Pero para este tiempo, el no tener la fortaleza, las paredes fortificadas, significa que estaban a la imperie de otros reinos para ser atacados y ser derrotados fácilmente. Y ve con mucha angustia Nehemías que no ha habido un líder después de varios años, mínimo 13 años. En este momento no ha habido un líder para reconstruir las paredes. Paredes que posiblemente fueron destruidas desde el tiempo de Babilonia. Para Nehemías esto es una carga, el poder ver a su pueblo, a la gente, a sus familiares, a todo este pueblo sufrir, estar en desgracia. Y lo peor es ver que no hay nadie que haga nada para ayudarlos. Viene el versículo 4 y dice, cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Esa es la reacción que toma Nehemías. Se sienta a llorar, siente el peso de la situación en que está pasando. Se pone a llorar, se pone a ayunar, se pone a orar. ¿A quién? Al Señor del cielo. La oración es una forma en que nosotros como seres humanos podemos demostrar nuestra fe al Dios, al Creador y podemos demostrar que Él es digno de confianza. La oración realmente es una manifestación externa de una cosmovisión que tenemos bíblica, una fe bíblica que tenemos en Dios. Y en realidad la oración demuestra cómo nosotros respondemos a las crisis. Porque en este lado encontramos un Nehemías muy cómodo, donde podría haber dicho, qué lástima, posiblemente les mande algo. O puede decir, no puedo, ¿qué puedo hacer ahora? Voy a salir, voy a ir a reconstruir sin nada más. No, él dice, oré y ayuné al Señor de los cielos. Está tomando una dependencia en Dios. Hace un par de días estaba con un familiar y él me estaba contando que cómo Dios lo había sanado de diferentes enfermedades. Entonces me entró la curiosidad, le digo, hey, ¿qué enfermedades? Entonces me estaba contando y me mencionaba que hace un par de años le dio fascitis plantar. Y es algo tan simple. Fascitis plantar es acá en la parte baja del pie. Se inflama el tendón que está conectado con el talón y hace que haya mucho dolor. Entonces uno se despierta, yo he tenido anteriormente, se despierta y tan pronto uno pone el pie en el suelo, es un dolor que le recuerda a uno que está ahí. Entonces me decía, hey, me dio eso y me puse a orar y le oré a Dios que me quitara para que pudiera ejercer mi trabajo y hacer lo que tenía que hacer. Yo me quedo pensando en ese momento y digo, wow, a mí me dio fascitis plantar y ni se me ocurrió ponerlo delante de Dios. ¿Y saben por qué? Porque podía depender en mi conocimiento, en mí mismo, en los estiramientos, en el hielo, en los doctores para poder componer mi situación. Eso me demuestra que muchas veces en mi vida yo estoy dependiendo más en mí, en mi conocimiento, más que depender en Dios. Muchas de mis reacciones no es responder hacia Dios, sino cómo yo voy a responder y puedo solucionar esta situación. O lo contrario puede ser que escuche una mala noticia y me lleva a la depresión, a la ansiedad, porque no respondo en dependencia hacia Dios. Y Nehemías escucha esa mala noticia, la lleva a una tristeza muy real, pero lo lleva también a muchos días de oración, a muchos días de ayuno. Y vamos a encontrar cómo Nehemías es un hombre de Dios, un hombre que tiene dos fuentes de su confianza hacia Dios.
En el siguientes versículos vamos a encontrar la oración, una de las oraciones que Nehemías hace hacia Dios. Y encontramos dos elementos bien importantes en esta oración, que es muy importante para todos nosotros entender estos elementos de oración. Uno es que Nehemías tenía un conocimiento claro de quién es Dios. Y número dos es que vamos a ver que él tenía un conocimiento claro en las Escrituras. Entonces, cuando vamos a ver esta oración, vamos a ver cómo su fuente de confianza hacia Dios es porque conoce quién es Dios y conoce las Escrituras. Y conoce que las Escrituras provienen de Dios, por lo cual sí tienen poder y sí puede orar a través de ellas. Entonces, versículo 5 dice así: Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y te obedecen tus mandatos. Una oración apasionada como la de Nehemías requiere que reconozcamos o que conozcamos bien quién es Dios. Déjeme subrayar acá rapidito. Él comienza con, oh Señor. Él usa la palabra Yahvé, que significa Jehová. Entonces, oh Señor, un nombre personal hacia Él. Dios de los cielos, que tiene control de todo. Dios grande y temible. La palabra temible da la sensación o la idea de admiración, de algo grande, algo poderoso que Él está enfrente. Entonces, pues, es Dios temible, esa impresión de estar delante de algo que no se puede comprender, que tiene todo el poder. Que cumples tu pacto, porque Dios no cambia, es inmutable. Que su amor es inagotable. Esas son todas las características de Dios. Él conoce quién es Dios. Para los que te aman y obedecen tus mandatos. Una claridad para Nehemías de quién es Dios. Dios sí mantiene sus pactos. Somos nosotros los que no mantienen sus pactos. Entonces, es acá donde vemos que, nuevamente, Nehemías conoce a Dios. Y la pregunta que a veces me hago a mí mismo es, ¿yo realmente conozco a Dios? ¿O a quién realmente estoy sirviendo? Porque muchas veces lo que pasa es que nos inventamos a un Dios para nosotros mismos. Vemos y deseamos que Dios actúe o piense de cierta manera. No encontramos, no miramos al Dios de la Biblia, sino al Dios que hemos creado en nuestra imaginación. Por ejemplo, queremos vivir de cierta manera, a pesar que Dios dice que lo detesta, pero decimos, no, Dios está bien con esto. Pero es porque no conocemos quién es Dios. Es más, muchas veces hacemos oraciones que van contra quién es Dios, pero pensamos que Dios tiene que contestar. Dios, bendice este negocio, que a pesar que es corrupto, a pesar que es malo, bendícelo. Vamos contra la voluntad de Dios pensando que Dios va a contestar eso. Pero es porque no conocemos quién es Dios. La oración debe comenzar a reconocer a quién estamos adorando. Estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios que admiramos, a un Dios que no debemos tener reverencia hacia Él. Pero estaba pensando que una vez que se nos olvida quién es realmente Dios, en su amor, en su gracia, es inmutable, todo eso, muchas veces perdemos esa admiración por quién es Dios. Y lo tomamos como que fuera simplemente un amigo. Pero el otro día estaba mi hija y viene con su vaso de leche, pero siempre tiene una tapadera. Y ella estaba tratando de abrir y viene y me dice, hey papi, ¿será que me lo puede abrir? Yo la volteo, agarro su vaso y está un poco apretado, pero con un poquito de fuerza, vengo y lo abro y me le quedo viendo. Y su mirada es como que, wow, mi papá es el más fuerte del mundo, algo así. Esa fue la mirada que me dio.
Y eso es, creo que a veces debemos regresar a esa admiración de que estamos delante de un Dios todopoderoso, como diría Nehemías, Dios grande, temible, que cumple tu pacto de amor inagotable. Estamos delante de ese Dios. Y es el Dios que vamos en oración. Es el Dios que Nehemías está orando en este momento. Él dice, al final de eso, dice que con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Acá también creo que muchas veces confundimos eso. Es donde no conocemos a Dios. Pensamos que Dios nos ama o amamos a Dios aunque no obedecemos lo que Él nos ha dicho. Entonces podemos amar a Dios pero vivir de la forma que nosotros queremos. Y acá dice no, si amas, obedece. Entonces, por ejemplo, en Juan 14 hay unas ciertas frases que nos da la sensación de que es amor y obediencia. Por ejemplo, dice, si me amas, obedecerás mis mandamientos. Otro dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece es el que me ama. Jesús respondió, si alguno me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Otra frase dice, si obedeces mis mandamientos y permaneces en mi amor como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso quiere decir que nuestro amor es reflejado en nuestra obediencia hacia Él. Nuevamente, muchas veces no conocemos a ese Dios de la Biblia que pensamos y nos creamos nuestro Dios que podemos vivir como nosotros queramos y decimos que lo amamos. Amor siempre va acompañado con obediencia. Entonces, eso es lo que Nehemías está orando acá. Y en el versículo 6 dice, escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo, Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Una oración apasionada como la de Nehemías, aparte de conocer a Dios, también confiesa y se arrepiente de sus pecados. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y tu oración era en arrepentimiento por tus pecados? A veces se nos olvida y pensamos que la oración es una forma de pedir para que todo se pueda componer en nuestras vidas. Y en realidad la oración tiende y nos da una oportunidad gigantesca de poder presentarnos delante de Dios y poder confesar nuestros pecados, que Él es bueno para perdonarlos. Sin una confesión de pecados no hay perdón de pecados. Y a veces se nos olvida esa verdad. Un arrepentimiento genuino se presenta delante de Dios sin excusas, sin tratar de presentar su propia justicia o presentando su propia moralidad. Un arrepentimiento genuino no está buscando la salida fácil a su pecado, está buscando el perdón de Dios y poder cumplir lo que Dios manda. Viene Nehemías y confiesa los pecados, no solo las de él, dice, confieso que está confesando los de él y los de su pueblo. Su propia familia y él han pecado delante de Dios, han fallado delante de Dios. Nuevamente, el arrepentimiento es demasiado importante en nuestras oraciones. Nos hace ver que realmente entendemos que estamos delante de un Dios santo. Nuevamente, es el conocer a Dios que nos recuerda que estamos bajo la gracia de Dios y seguimos pecando y necesitamos arrepentirnos y necesitamos confesar. Hay un salmo, el Salmo 51 me encanta, me lo recuerdo, porque está David y David ha sido confrontado con su pecado. Le han dicho, hey, tú eres ese pecador, tú eres el que te acostaste con la mujer, tú eres el que mandaste a matar, tú eres ese pecador. Cuando David se da cuenta que ha pecado, sale el Salmo 51 dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Eso es lo importante, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos y quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo.
Cuando nosotros pecamos, no simplemente estamos afectando a nuestra esposa, a nuestras familias, a nuestro trabajo, a nosotros mismos. Cuando nosotros pecamos, estamos pecando contra Dios. Y cuando venimos y nos arrepentimos genuinamente, es porque reconocemos nuestro pecado delante de Dios y decimos: contra ti he pecado, contra ti están mis fallas, contra ti he hecho lo malo. Y no venimos con justificaciones a decir: hey, lo que pasa es que si mi situación hubiera sido diferente, o si la oportunidad no hubiera llegado a ese momento, o si, no sé, o si Dios no me hubiera puesto en ese lugar. No, el pecado es contra Dios, y mismo David dice: tu juicio es justo. Entonces, el arrepentimiento es parte de una oración apasionada, es parte de nuestra oración diaria. Reconocemos quién es Dios. Y reconocemos, por eso mismo, reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos delante de Él. Y es lo que hace Nehemías acá, en estos pasajes. En el versículo 7 dice: hemos pecado, sigue arrepintiéndose, hemos pecado terriblemente al no obedecer tus mandamientos, los decretos, las ordenanzas que nos diste por medio del siervo Moisés. Él reconoce que no lo han vivido, no están viviendo de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Yo me tengo que preguntar constantemente: ¿estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios me ha mandado a que yo responda en obediencia? Y constantemente tengo que estar en arrepentimiento, porque encuentro una y otra vez que no puedo estar sin el perdón de Dios, sin arrepentimiento, sin confesar mis pecados delante de Él. Versículo 8 y 9 dice: te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son fieles, los dispersaré, infieles los dispersaré entre las naciones. Y es lo que pasa. Dios viene y los dispersa entre las naciones. Pero hay una palabra acá muy importante. Dice: te suplico que recuerdes. Porque en el siguiente versículo dice: pero si vuelven, entonces si desobedecen, los dispersaré. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandamientos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Esa oración apasionada de Nehemías ahora está intercediendo y está recordándole las promesas de Dios. Él viene y dice: pido que recuerdes. Esa idea de recordar es el poder recordarle a Dios lo que Él ha prometido hacia nosotros. ¿Usted se ha preguntado cuáles son las promesas de Dios? ¿Dónde las podemos encontrar? Muchas veces estamos buscando que alguien venga y nos diga qué es lo que Dios tiene para nosotros, cuáles son sus promesas, y estamos viviendo como que no sé cómo vivir, a dónde voy. Y Dios, en su divina gracia, ha dejado su palabra, y a través de ella podemos encontrar muchas de sus promesas donde podemos decir: Dios, recuerda que tú dijiste esto. Por ejemplo, antes de casarme, yo venía y le recordaba esto a Dios. En Proverbios 19:14 dice: la casa y la riqueza son herencia de los padres. Entonces yo decía: Dios, yo, por lo visto no va a tener ni casa ni riqueza de mis padres. Pero dice: mas de Jehová la mujer prudente. Entonces le decía yo: Dios, te recuerdo que es de parte de ti que proviene una mujer prudente. Te pido que seas tú el que me la concedas. Dame una mujer prudente en la cual me pueda casar y pueda ser mi compañera. Y Dios, en su gracia, me la concedió. Otra oración que hago también es la de Filipenses 4, donde dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. En esos momentos difíciles yo le digo a Dios: Dios, recuerda que eres tú el que das la paz. Recuerda que tú me has prometido darme paz en medio de mis circunstancias. Confío que seas tú el que me des gozo. Ayúdame en estas situaciones.
Una oración apasionada, está orando, recordando a Dios, intercediendo por los demás, recordándoles las bendiciones para otros. Y seguimos. En el versículo 10 dice: el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Versículo 11: oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé de su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Para Nehemías había estado orando por mucho tiempo. Ahora ha llegado el momento decisivo. Después de mucha oración vendría la acción. Y es acá donde quiero poner el balance. En la oración dependemos de Dios y es donde acudimos. En tiempos difíciles nosotros acudimos a Dios y dependemos de Él. Esa es la primera parte. Pero la otra parte es que también tomamos acción. Una vez que hemos puesto la necesidad, una vez que Dios nos sigue dirigiendo, nos dé claridad, hay acción y tomamos acción. Entonces, no solamente tomamos acción sin oración, pero tampoco solo nos quedamos en oración sin acción. Ambas son una combinación a la hora de responder en obediencia. Es acá donde Nehemías ha orado, ha ayunado, en este momento le pide: dame tu favor para poder poner esto. Y para Nehemías, en este dice: te suplico que hoy, él está orando, hoy va a ser el momento que me levantaré y tomaré acción de lo que estoy pidiendo. Este peso, esta tristeza, este dolor que yo siento por mi pueblo, ahora pediré que sea yo un vaso para poder ser útil en este proceso. El pedirle al rey Artajerjes que le diera eso, pues peligroso, porque a pesar que Nehemías está cerca de él, eso no significa que se le va a conceder todo. Porque en Esdras capítulo 4, Esdras dice que fue el mismo rey que había emitido un decreto para detener el trabajo en la ciudad de Jerusalén. Hacer una solicitud de esto es claramente contraria a la política de lo que Artajerjes estaba diciendo en este momento. Entonces viene a hacer esto, es peligroso. Nehemías puede perder su trabajo, puede perder su vida, pero aún así va a tomar la decisión. Pero quiero que en otras versiones dice que él le llama a este hombre: pon y dame favor delante de este hombre. Eso quiere decir que Nehemías también entiende que simplemente está tratando con un hombre más, pero va con todo el respaldo de Dios. Quiere ir con el respaldo de Dios. Entonces, como muchos de esa época, la grandeza de Nehemías proviene de pedir grandes cosas a un gran Dios e intentar grandes cosas confiando simplemente en Dios. Y me encanta porque él termina diciendo esto: en esos días yo era el copero del rey. Eso quiere decir que él está viviendo muy cómodamente. Él es sumamente cercano al rey. Todo donde va el rey, va él. Donde el rey descansa, Nehemías descansa. Donde el rey come, Nehemías come. Donde el rey puede disfrutar, Nehemías a cierto punto puede disfrutar. Nehemías está cómodamente en este lugar, pero al mismo tiempo tiene ese peso delante de su pueblo y ora para que él pueda ser el líder para ir a reconstruir la muralla al Jerusalén. Son más de 1500 kilómetros que tiene que viajar, pero él está dispuesto a sacrificar. No simplemente orar, pero también a tomar los pasos necesarios para resolver este problema. Entonces, con esto dicho, encontramos acá, primer capítulo de Nehemías, que Nehemías es un hombre de oración, un hombre que tiene un conocimiento claro de quién es Dios, un hombre que tiene conocimiento claro de las Escrituras,
un hombre que ora con pasión, dando todo, poniendo toda su voluntad en la oración, todo su intelecto, todas sus emociones en la oración. Un hombre que sabe que a la hora de orar, sabe quién es Dios, sabe responder en arrepentimiento, confesando sus pecados, en suplicar a Dios por las necesidades de otros, pero al mismo tiempo nosotros debemos aprender que debemos responder en agradecimiento en nuestra oración. La oración no es una herramienta para dominar a Dios. La oración es donde nosotros dependemos de Dios, ese Dios que nos ha dado amor. Y encontramos nuevamente que es simplemente en Cristo que podemos encontrar refugio. Es el único que ha dado su vida por todos nosotros. Y es donde queremos quedar esta semana. Queremos quedar donde reconocemos que necesitamos a Jesús en nuestras vidas, que es el único que puede reconstruir esa relación que tenemos con Dios. Queremos seguir creciendo en conocimiento, en amor hacia Dios y muy importante también en obediencia hacia Él. Oremos. Padre, te agradecemos por tu amor inagotable. Te agradecemos porque eres tú un Dios grande, un Dios temible, un Dios todopoderoso. Pero al mismo tiempo sabemos que tu amor no cambia hacia nosotros. Tú eres constante, tú eres un Dios que sigue demostrando que tu juicio, que tu justicia es perfecta. Ayúdanos a amarte, a obedecerte, a responder en confesión. Padre, confesamos que se nos hace difícil el exponernos nuestro pecado delante de ti. Pero al mismo tiempo queremos recordarte que tú eres bueno y has prometido que si confesamos nuestros pecados, eres bueno para perdonarlos. Padre, queremos irnos esta mañana sabiendo que tenemos tu amor y sabiendo que eres tú el que nos guías en nuestro diario vivir. Danos el valor de orar, pero también de tener acción. Ayúdanos a ver las necesidades de otros y orar y tomar acción. Ayúdanos a ser claros en nuestro diario vivir. Padre, te amamos. En Cristo Jesús. Amén. Una vez más, queremos agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Estamos sumamente emocionados por lo que Dios tiene a través de sus escrituras en toda la serie de Nehemías. Esperamos verlos la próxima semana. Bendiciones.